Daniel 6, versículo 3 dice así: pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario. Dice la versión, la Reina Valera dice, había un espíritu superior. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Amén. Bien, yo he titulado la enseñanza de hoy, la he titulado ¿qué hago cuando los leones me rodean? ¿Qué hago cuando los leones me rodean? Bueno, eso fue lo que le pasó a Daniel. Creo que muchos conocen esta historia, la famosa historia de Daniel en el foso de los leones. Desde chiquitico uno, así fuera de cualquier iglesia católica, nos enseñaban esta historia. Pero eso fue real, no es un cuento de hadas, fue real. Daniel llegó un momento que estaba en Babilonia, estaba literalmente cautivos. Había un rey pagano, un rey que no creía en Dios, y había tomado a Daniel y a sus amigos, varios jóvenes hebreos, judíos, que tenían la bendición para adoctrinarnos y para que sirvieran en su corte, en su reino. Pero a mí me sorprende varias cosas. Me sorprende, por ejemplo, que siendo ellos cautivos, que no tenían grandes oportunidades, estaban casi como prisioneros, tenían que obedecer las órdenes de un rey totalmente ateo, impío. No tenían mamá, no tenían papá, no tenían familia, no tenían iglesia, no tenían nadie que les tendiera la mano, que les abriera una puerta. Daniel y sus amigos lograron salir adelante. Ellos lograron honrar a Dios, ellos lograron ver la bendición, y a pesar que Daniel es metido en el foso de los leones, nosotros vemos cómo él sale victorioso. Pero no solo eso, pasan los años y Daniel terminó siendo príncipe en Babilonia. Por eso yo quiero hablar algunas cosas que Dios nos quiere enseñar a través de esta historia el día de hoy. Y lo primero que quiero decir es que a pesar de que el sistema de oscuridad hoy todavía, como en aquel entonces, sigue presionando a los hijos de Dios, a ti y a mí, a los que somos los de la fe, a los que creemos la palabra, a los que creemos que hay un Dios que creó los cielos y la tierra y que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros para darnos salvación, vida eterna y para darnos vida abundante. Ese sistema de oscuridad que domina este mundo sigue presionándonos hoy. Pero ¿qué pasa? Dios siempre durante todas las épocas sigue levantando una generación que, así como Daniel, tiene un espíritu superior, y que en medio de esta presión o de los problemas o de las angustias o de todo lo malo que sucede, nosotros somos esa generación con un espíritu superior que podremos soportar la presión, podremos soportar la prueba, podremos soportar el tiempo difícil. Pero no solo eso, podremos salir adelante, podremos edificar, podemos triunfar, podremos avanzar, podremos conquistar, podremos tener dominio y podremos pisarle la cabeza a Satanás y a todos sus demonios. Dígame amén, solo el que lo crea. Suélteme un amén ahí por las redes. Entonces nosotros somos esa generación. Pero bien, ¿qué fue lo que pasó? Pues Daniel llega un momento, y lo voy a explicar ahorita por qué, que es tirado en el foso de los leones. Es tirado en el foso de los leones. Y tú imagínate por un segundo, utiliza tu imaginación. Te tiran en el foso, quedas encerrado en el foso, y aparte de eso no puedes salir. Dice que lo taparon, lo sellaron, y los leones empiezan a rodearte. ¿Qué hacer en esa situación? Eso fue una situación real, física, pero para nosotros puede ser una situación espiritual. Y tal vez hay gente que me está escuchando ahora o me está viendo, que tú te sientes literalmente en un foso, encerrado, estás rodeado por leones. Tal vez no es tu situación, tal vez estás viviendo situaciones difíciles, pero no como rodeado por leones, pero tal vez lo viviste o tal vez lo vas a vivir. Ninguno de nosotros estamos exentos de vernos rodeados por leones, hablando espiritualmente. Pero ¿qué fue lo que hizo? Bueno, yo te quiero decir varias cosas. El versículo 4 dice, Daniel 6 dice, entonces los funcionarios y sátrapas
buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Es decir, que todos los que estaban alrededor de Daniel sabían que él era un hombre de Dios, sabían que él era un hombre de fe, y eso causó envidia. Ellos fueron tomados por el mismo diablo y empezaron a buscar, a decir, vamos a ver cómo fregamos a Daniel, cómo le damos por la cabeza, vamos a ver dónde le encontramos caída. Dice, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces, estos hombres, los sátrapas, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, mira lo que pasó, que no encontraron nada. El tipo andaba bien, haciendo las cosas bien, y dijeron, pero entonces vamos a encontrar algo con lo que podamos acusarlo, vamos a agarrarlo, algo que tenga que ver con su fe, algo que tenga que ver con ese Dios al cual él ora, adora y sirve. Entonces mira lo que sucede. Número uno, quiero decirte, las crisis de la vida o los leones que nos rodean vienen para presionarnos. ¿Para qué? Para que menguemos en nuestra fe, para que menguemos en nuestras creencias, para que menguemos en nuestras convicciones, en nuestros principios espirituales, para perturbarnos en cuanto a nuestra fe. Recomendación número uno, y fue lo que hizo Daniel: fortalece tu fe y no cedas en tus convicciones espirituales. Escúchame, la tentación es que cedas en tus convicciones espirituales. Y Dios te dice hoy, no. En medio del foso de los leones, ahí es cuando vas y fortaleces tu fe y fortaleces tus convicciones espirituales. Ellos mandaron y buscaron, vamos a buscar qué caída le conseguimos en cuanto a su fe, en cuanto a su creencia, en cuanto a su vida espiritual. Y hoy sucede exactamente lo mismo. Pero tú y yo tenemos que entender que hay una diferencia, escúchame, hay una diferencia entre una casa de fe y una casa que no tiene fe. Entre un joven que tiene fe, que cree en la palabra, y uno que no lo cree. Entre un empresario que tiene convicciones espirituales de fe y uno que no las tiene. Entre una ciudad que tiene convicciones de fe y una ciudad que no la tiene. Hay una diferencia. ¿Y la diferencia cuál es, pastor? Pues la diferencia no es natural. La diferencia no es física, no es financiera, no es de recursos naturales, no es de lo visible. La diferencia es en lo invisible. Y es que los que tenemos convicciones de fe, tenemos un espíritu superior que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y sobre ti hay un espíritu superior que te capacita, que te ayuda para afrontar los fosos de leones de esta vida, pero también para salir victorioso. Entonces, en medio de la prueba, primero, no mengues, no dejes que ese espíritu superior que hay en ti se desvanezca. Por el contrario, vamos a fortalecer nuestras convicciones espirituales. Versículo 10, entonces, ¿qué hicieron? Ellos motivaron al rey a crear una ley, porque había una ley que decía, solo se puede orar al Dios de Nabucodonosor, con D minúscula. Entonces dijeron, como Daniel va y ora 3 veces al día, él lo hacía, él abría las ventanas, oraba hacia Jerusalén, eso hacen los judíos desde cualquier parte del mundo, y él oraba en la mañana, oraba al mediodía y oraba en la noche. Eso hacía él. Cuando Daniel se entera que estos sátrapas vienen y se amangualan y hacen que el rey establezca esa ley, van y le dicen, mira, Daniel rey no te hace caso. Daniel sigue orando, Daniel sigue congregándose, Daniel sigue conectado, Daniel sigue diezmando, Daniel sigue ayunando, Daniel sigue sirviendo, Daniel sigue discipulando, Daniel sigue conectado al grupo, Daniel sigue en guerra espiritual, Daniel no ha menguado. ¿Qué pasó? Hicieron que fueran y capturaran a Daniel
para que lo metieran en el foso de los leones, a pesar que el rey no quería, aunque el rey era malvado, el rey sabía que Daniel era un hombre de Dios. Versículo 10, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, ojo aquí, como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicaron delante de su Dios. En otras palabras, él se enteró que habían puesto esa ley para fregarlo a él. Y él dijo, pues ¿sabes qué? Pues ellos no me van a frenar a mí. Aquí no me van a presionar. Yo voy a seguir orando. Dice, como solía hacerlo antes. Mis hermanos, las crisis de la vida vienen también para cambiar, ojo, no solo nuestras convicciones espirituales aquí adentro, vienen para cambiar nuestros hábitos afuera. El primer punto es no cedas ante tus convicciones espirituales. Eso es algo de tu interior. Eso es algo de tu mente, de tu corazón y de tu fe. Pero el segundo que te digo es mantén tus disciplinas espirituales, pues ellas son las que hacen la diferencia y las que atraen lo sobrenatural en los momentos de crisis. ¿Qué nos va a diferenciar a ti y a mí en medio de esta pandemia y a los que no creen? Pues sencillo, que tenemos convicciones diferentes y aplicamos disciplinas espirituales diferentes. Él se mantuvo orando aunque la situación se lo prohibía. Mis hermanos, iglesia, AMI, discípulos, empresarios, jóvenes, cualquiera que sea, tenemos que entender una realidad, que la pandemia ha cambiado nuestros hábitos, o es lo que ha querido hacer. Cuando tú cambias el hábitat, cambian los hábitos. La palabra hábitat viene de hábitos el hábitat nos ha sido cambiado, nos han encerrado durante mucho tiempo, sale, entra, se han cambiado muchas cosas en el sistema de vida, pero aún también la inactividad, estar durante casi un año encerrado, unos saliendo, otros entrando, también cambia nuestra mente, cambia nuestro cerebro. ¿Y qué pasó? Que desafortunadamente, hablo desde el año pasado, muchos hábitos de muchos hijos de Dios cambiaron. Antes para nosotros era normal orar, era normal ir a un grupo y orar, era normal congregarnos, era normal ayunar, o sea, eran cosas que ni pensábamos. Pero la pandemia y las presiones de la vida cambian los hábitos, cambian el cerebro. Yo me he encontrado con gente que ellos mismos me han dicho, pastor, hubo una serie completa que tú predicaste y no me conecté. No me conecté y no me preguntes por qué. Simplemente para mí el domingo ya era otra cosa. O sea, perdieron el hábito. Pero ellos mismos se dieron cuenta cuando regresaron a congregarse con protocolos. Me dijeron, pastor, no puedo cambiar esto. Necesito seguir firme en mis hábitos. Necesito seguir creyendo. Necesito seguir caminando en mis convicciones espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos, escúchame, estamos en una batalla y estamos en una batalla en nuestra mente. Porque nuestra mente al final es lo que va a dirigir nuestras emociones y nuestra voluntad. Y tú tienes que ser consciente qué ha pasado, qué leones te han rodeado, qué situación crítica has creído, qué malas noticias has asumido como verdad, que inclusive han cambiado tu mente a llevarte al punto de creer que no practicas tus convicciones espirituales y que nada va a pasar. Pues yo te quiero decir que sí pasa. Porque todo lo que hacemos en la vida es una semilla que se siembra. Todo lo que yo hago, todo lo que yo practico, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Pues ellos quieren que yo no ore. Primero ellos querían que él abandonara sus convicciones espirituales, pero después que él dejara de practicarlas. Y ahí fue cuando Daniel dijo, lo siento mucho, pero ahora es cuando voy a orar. Por eso me gusta que en medio de esta tercera ola que ha habido en Barranquilla del Atlántico, es cuando más la iglesia se ha levantado a orar.
Yo quiero felicitarte, iglesia AMI. Es cuando líderes que yo vi temerosos hace un año, hoy están, no, vamos hacia adelante, vamos a seguir orando. En los grupos cada vez más gente conectándose. Los empresarios que se movieron ahí, fueron tentados a no dar su diezmo y ofrenda, hoy están, no, pastor, voy firme, voy hacia adelante. Dios hizo milagros el año pasado, seguirá haciendo milagros este año. Y yo le digo a alguien, sigue creyendo, sigue diezmando, sigue orando, sigue sirviendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que desatará lo sobrenatural a tu favor en medio de la oscuridad. Alguien deme un aplauso allá en su casa y diga, amén, pastor, lo creo, lo creo. Dígame por aquí por Facebook e Instagram, lo creo. Entonces Daniel, ¿qué siguió haciendo? Ahora es cuando más voy a orar. Versículo 16. Entonces, ¿qué hicieron? El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia. Mira, tremendo, este rey era malo pero era inteligente. Y se lo profetizó, mira, tu Dios al que sirves con perseverancia, Él te librará. Y trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Entonces mira, lo tiran en el foso, lo rodean los leones, le ponen una piedra y se la sellaron. Dice, para que nada pudiera ser cambiado. Hay situaciones en la vida donde son tan tenebrosas y donde literalmente suceden cosas que no nos dan la más mínima esperanza de que algo va a cambiar. Es decir, literalmente, no solo estás en el foso, te ponemos una piedra y quedas sellado. O sea, nada te va a sacar de ese foso. Y la pregunta literal humana es, ¿quién salva a un hombre que está en medio de unos leones que lo están rodeando? ¿Quién lo salva? ¿Qué haces tú si estás rodeado de unos leones? Pues mis hermanos, la respuesta que te doy, punto número 3, sigue creyendo que el Dios al que tú sirves con perseverancia te librará. Eso fue lo que el mismo rey le dijo a Daniel. Sigue creyendo, estás rodeado por los leones, sigue creyendo hasta el final. Sigue confiando que Dios está al control. Sigue creyendo que el Dios al que tú sirves con perseverancia, Él te librará. Mantente fiel a Dios. Y escúchame, Daniel sabía, como tú y yo lo sabemos, que aunque estaba rodeado de leones, sobre él había un espíritu superior. Bendito sea Dios. Tú y yo tenemos que saber que en medio de las situaciones más adversas, todavía el Espíritu Santo está a favor nuestro. Todavía el Espíritu Santo nos rodea. Todavía el Espíritu Santo puede hacer milagros. El Espíritu superior que había sobre Daniel venía del cielo, venía de sus convicciones espirituales, de su oración, de su comunión. Y escúchame, por eso es que antes de nosotros conocer a Jesús, el diablo era feliz cuando nosotros andábamos perdidos, pecando allá en la parranda, o droga, o mujeres, o hombres, o alcohol, o lo que sea, adulterio, fornicación, lo que sea, mentira. Pero el día que tú te apartas de eso, el día que le dices a tus amigos, yo voy a ser hombre de una sola mujer, el día que tú joven le dices a tus amigos, no, yo no voy a tomar más pepas, ni voy a estar fumando marihuana, el día que tú dices, no, yo no voy a andar cogiendo mi dinero y derrochándolo, voy a poner mi dinero en las manos de Dios y bajo pacto, ese día quiero que sepas que el diablo se empieza a revolcar y empieza a alborotarse y empieza a decir de cuánta cosa, mientras que está sumido en la oscuridad, el diablo es feliz. Pues mis hermanos, nosotros somos la generación que no importa las crisis, Padre, yo sé que alguien va a decir amén a eso, no importa las crisis que vengan, nosotros no le vamos a dar gusto al diablo, nosotros vamos a seguir confiando en Dios. Alguien dígame, voy a seguir confiando en Dios. Vamos a ser más profundos en nuestras convicciones espirituales. Nosotros vamos a seguir creyendo que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Vamos a seguir creyendo que Jesús derramó su sangre
para darnos salud divina, para librarnos de todo pecado, para quitar de nosotros toda maldición. Alguien dígame: pastor, yo sigo creyendo más poderosamente. Gracias, Señor. Entonces, pero usted imagínese, ahora Daniel encerrado y rodeado de leones. Hace como 6 meses yo le prediqué a usted, no sé si se acuerda, lo que producía el encierro. El encierro magnifica todo, la pandemia magnifica todo. Un problema de nivel 1 te lo hace ver de nivel 5. Eso produce el encierro, eso produce el estrés pospandémico. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes correr el riesgo de, sin darte cuenta, haber cedido en tus convicciones, haber cedido en tus hábitos espirituales y inclusive caer muy fácilmente, no solo abandonar tu fe, sino caer en el negativismo, caer en la incredulidad y caer en el mover, en el río de oscuridad que hoy se está moviendo, de malas noticias, de empezar a creer que lo que le pase al mundo también te puede pasar a ti. Mira lo que dice Santiago 1, el versículo 2 en adelante. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí está lo irónico: cómo nosotros en medio de una prueba Dios nos manda a tener gozo. ¿Por qué Dios en medio de la prueba nos manda a tener gozo? Bendito sea Dios. Versículo 4: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8: siendo hombre o mujer de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces mira, yo veo 2 tipos de personas, según este capítulo de Santiago, que salen de las pruebas. Todos pasamos pruebas, foso de leones, pero yo veo 2 tipos de personas. La primera, la persona que su lealtad a Dios empieza a ver dividida, empieza como pierden sus convicciones espirituales. Viene la presión, o viene la enfermedad, o viene la mala noticia. ¿Y qué pasa? Pierdes tus convicciones espirituales y empieza algo que se llama incredulidad. Su lealtad está así dividida entre Dios, lo que Dios dice, y lo que la situación te está diciendo. Dice: estos son inestables en todo lo que hacen. Esa es el primer grupo de personas que yo veo. Pero hay un segundo grupo de personas que salen de la prueba, y te voy a decir cuál es. Versículo 19. Entonces Daniel está ahí en el foso, y el rey dice que esa noche el rey hasta fue a ayunar por Daniel. Imagínate, un rey impío y fue a ayunar por Daniel, porque él sabía: este hombre es de Dios, este hombre tiene algo especial. Mira, yo creo que es el tiempo. Alguien me va a decir amén poderosamente. Los pastores aquí no me han dicho amén ni una sola vez, Dios mío. Escúchame, yo creo que es el tiempo donde Dios va a aprovechar todo este caos y esta pandemia para exaltar a su iglesia. Y aún los ateos más ateos van a reconocer: esa gente es gente de Dios. Sobre esa gente hay poder de Dios. Sobre esa gente hay gracia. Sobre esa gente hay milagros. Esa gente va a las clínicas y los enfermos se sanan. Esa gente empieza a tocar esa guitarra y empieza a cantar esas canciones de Dios, y la gloria de Dios aparece. Dígame amén alguien. Entonces, versículo 19, ¿qué pasó? El rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. Y el rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Y hubo un pequeño silencio por unos segundos, pero después, versículo 21 dice: Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mira esto, el rey que lo había metido en el foso, Daniel lo saluda. Ese era un saludo que honraba al rey. Así se saludaba al rey, con honra. Oh rey, vive para siempre.
mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido daño alguno. Entonces, mira, yo te dije que habían dos tipos de personas. ¿Qué pasó aquí? Que yo veo que esta es la recomendación número 4 que te doy. Daniel, cuando el rey le pregunta, Daniel no maldice, Daniel no dice, rey malvado, te vas a morir, la maldición va a caer sobre ti por haberte metido conmigo y los sátrapas, eso. No. Daniel adoró a Dios, Daniel bendijo al rey. O sea, Daniel no perdió el gozo en medio de la prueba. Te lo voy a repetir. Pase lo que pase, lucha con todas tus fuerzas. No pierdas el gozo en medio de la prueba. Y esto es algo, yo sé que es muy difícil, pero confía que Dios tiene el control. Nosotros, ¿sabes por qué perdemos el gozo? Porque creímos que Dios había perdido el control. Pero Daniel no se quejó. Daniel no culpó al rey, Daniel no culpó a los sátrapas, Daniel no dijo, oye, mis amigos no están orando suficiente por mí. Daniel dio gloria a Dios. Y mis hermanos, yo creo que a pesar de la crisis, la iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, somos los llamados, aún en medio de la crisis, de contagiar al mundo con el gozo que solo Dios puede dar. Porque nuestro gozo, mira, no depende de lo afuera, nuestro gozo depende de adentro, de la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Y por qué yo puedo? ¿Y por qué yo debo mantener el gozo en medio de la crisis? Porque Dios usará, escúchame, Dios usará toda crisis. Dios usará esta pandemia, Dios usará los problemas que estés atravesando o atravieses para revelar, escúchame, el nuevo nivel de sabiduría, de abundancia y de bendición después de esta crisis. Por eso dice Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. En medio de esta prueba, gózate y pídele a Dios la sabiduría que Él te quiere dar. Porque la prueba, Dios ve tu prueba, pero Dios no ve la prueba para que te destruyas. Dios ve la prueba y los leones que te están rodeando y dice, aquí le voy a dar otro nivel de sabiduría, recíbemelo. Aquí le voy a dar otro nivel de fe. Aquí le voy a enseñar otro nivel de paciencia y de gloria. Aquí le voy a enviar otro nivel de ángeles poderosos. Aquí le voy a manifestar otro nivel de mi poder. Pero necesito que confíes, necesito que te goces, necesito que pidas la sabiduría. No te quejes, no caigas en temor. Sigue adelante, porque Dios le va a tapar la boca a todos los leones que han venido contra ti. Alguien dígame amén. Padre, yo sí lo recibo y lo creo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el resultado cuando los leones nos rodean? Pues dos tipos de personas. Las que decaen, las que vienen la crisis y pierden el control. Gente de don y ánimo, inconstante en sus caminos, pierden sus disciplinas espirituales, su lealtad se divide entre Dios y el mundo. Entonces, cuando viene el problema, quedan totalmente destruidos y Dios viene y le dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu servicio? ¿Dónde están tus ofrendas? ¿Dónde está tu creer? ¿Dónde estás, hijo mío, hija mía? Y Dios no encuentra respuesta. Pero hay otro tipo de personas que somos tú y yo, que entendemos que aunque haya crisis, aunque haya problemas, Dios no nos va a dejar derrotados en el foso de los leones. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Somos la gente que gracias a las pruebas saldremos con un nuevo nivel de sabiduría, de fe, de gozo y de bendición. Dígame amén alguien, diga yo soy de esa gente. O eso es, antes de decirle el último punto, gente que me pregunta, a uno como pastor, la gente le pregunta, ¿no? Gente cristiana y no cristiana durante todo este año. Bueno, ¿y por qué Dios permite esta pandemia? Esa es una pregunta muy usual, o cuando sucede algo malo. ¿Por qué? O Daniel pudo preguntarse, ¿por qué si yo oro? ¿Por qué, Señor, si yo no me he contaminado con la comida del rey? ¿Por qué si yo me he mantenido fiel a ti, tú permites que yo sea metido en el foso de los leones? ¿O por qué tanta gente ha muerto?
Bueno, yo quiero decirte dos cosas, no tengo la respuesta perfecta para eso, pero sí quiero decirte dos cosas al que se esté preguntando eso, ¿por qué me pasa a mí? Mira, número uno, Dios es soberano. Hay algo que solo podemos entender los que creemos en la Biblia, y es que Él es soberano. Y cuando entendemos que Dios es soberano, sabemos que todas las cosas, a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien, hasta lo que es aparentemente malo y terrible. Las cosas malas también suceden a la gente buena, pero eso no quiere decir que no estemos bajo promesa, que Dios no esté actuando a favor nuestro, que su gloria no se vaya a manifestar. Eso no quiere decir eso. Pero lo segundo que quiero decir es algo un poquito más profundo, y es que póngase a pensar por un instante. Hay gente que se pregunta, algunos que no son cristianos, pero ¿por qué ustedes confían en ese Dios y Dios permite que mueran tantos ancianos y aún gente joven que ha muerto y la economía y empresarios quebrando? Bueno, yo quiero decir algo, y tal vez a alguno no le guste mucho esto que voy a decir, pero nosotros como pastores, predicadores, tenemos que predicar todo. Nos toca predicar todo, lo bueno, lo malo, lo que le gusta a la gente y lo que no le gusta. Pero Proverbios 26:2 dice, ninguna maldición viene sin causa. Y tal vez esto no es para ti, pero yo lo hablo en términos generales, para un mundo, escúcheme. No estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de cristianos, no cristianos, ateos, budistas, cualquier persona sea su creencia o no creas en nada. ¿Cómo nosotros podemos esperar que Dios nos bendiga cuando hay un mundo que ha rechazado a Dios abiertamente? Escúcheme, piénselo por un momento. Le pedimos a Dios que tenga misericordia, pero no honramos su palabra, no honramos su Biblia, no creemos en sus principios. Repito, tal vez esto no es para ti, pero sí la mayoría de la gente. Un mundo que ha aprobado el aborto como algo absolutamente normal, cuando sabemos que el aborto, disfrácelo como quiera, es un asesinato. Y los que deciden que alguien pueda abortar, ellos nacieron, a ellos no los abortaron. Es un asesinato. Esta pandemia ha dejado más de 3 millones de personas fallecidas en el mundo y ha creado un caos, es un escándalo mundial. ¿Sabe cuántas muertes produce el aborto? Nada más el año pasado fueron 60 millones de muertos en Estados Unidos, abortos, 60 millones. Y por 3 millones de fallecidos en una pandemia, el mundo es cantado. ¿Sabe lo que produce espiritualmente eso sobre una tierra? Sobre los gobernantes que aprueban esas leyes. Le preguntamos a Dios, ¿por qué pasa esto? Y establecemos leyes donde se coge el dinero del gobierno para favorecer todo tipo de filosofías que son totalmente antibíblicas, que van en contra directa de la moral de Dios, que traen literalmente maldición a la tierra o a las ciudades que las establecen. Y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? Yo lo que creo que tenemos que hacer es empezar a reevaluar. Y si tú no eres cristiano y estás escuchando, yo te digo de parte del Señor, empieza a reevaluar tus convicciones espirituales, porque las cosas no suceden por casualidad. Ningún pastor me dijo amén aquí, ni del aborto, ni de nada. Un mundo que ha cambiado el diseño de la familia tal como Dios lo establece. Y a los que defendemos y creemos en lo bueno, en lo sano, en lo que prospera, nos rechazan, nos tildan, nos degradan y nos tiran piedras. Escúchame, el abortar hoy lo aplauden y tratan a un niño en una barriga como si fuera un animal. Pero un perro lo maltrata a alguien, tal vez hasta sin querer, y meten preso a la persona. ¿Sabes qué? Eso es absolutamente anormal y diabólico. Perdóname que te lo diga, pero así es. Pero hay una generación que a pesar de todo esto, seguiremos creyendo que Dios es fiel. Seguiremos creyendo en sus convicciones, seguiremos creyendo en el modelo de la familia, seguiremos creyendo en su palabra. No importa la presión que venga, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará.
agárrate de su palabra y serás mantenido, serás puesto en firmeza en medio del caos. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti y a mí no nos tocará. Padre, los 5 pastores que están aquí aplaudieron, gloria a Dios. Dale un aplauso a Dios en tu casa si lo crees. Y voy a decir algo más fuerte. Perdónenme los que eran seguidores de este señor, ya está muerto. El expresidente de Venezuela, el señor Hugo Chávez, un día dijo por televisión, eso fue mundial, eso fue escándalo mundial, maldijo a Israel. El hombre le tenía rabia a Israel, al pueblo de Dios, y maldijo a Israel. Dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas. Y a los meses lo cogió un cáncer desde sus entrañas, que ni los mejores médicos cubanos, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los 40 vudú que tiene alrededor, lo pudieron sanar. Se murió. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia dice, bendeciré al que te bendiga, pero maldeciré al que te maldiga. Y aunque él no creía en la palabra se hace efectiva para el que la cree, tanto para el que no la cree. Y a mí me causa mucha curiosidad. No me burlo, no. Yo con mucho respeto, y aquí no estoy hablando de izquierda, derecha, ni de política. Estoy hablando de asuntos espirituales. No confundamos las cosas, la leche con la magnesia, asuntos espirituales. De ahí en adelante no he visto a más nadie que maldiga a Israel, ninguno de estos líderes políticos que van en contra del cristianismo, del judaísmo, de la Biblia. Ninguno más ha maldecido a Israel. Dijeron, ¡ah! Y se callaron, dijeron, este tipo maldijo a Israel desde las entrañas y lo cogió un cáncer y como que quedó de lección. Entonces, cerrando este punto, ¿qué es lo que quiero decir? Mis amados, sigamos confiando en Dios. El mejor negocio hoy, por donde lo creas, es meternos con Dios, confiar en Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas, servirle mientras que Él nos dé fuerzas a nuestras manos y nos dé salud, y hasta el último día de nuestra vida, que para mí y para ti será como en 50 años, seguiremos siendo fieles a Él y a su palabra. Si usted lo cree, dígame por acá, diga, seguiré siendo fiel a Dios, pastor, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Daniel le respondió al rey, así como tú vas a responder pronto cuando salgas de esta prueba. Mi Dios le tapó la boca a los ángeles y no me pudieron hacer ningún daño, porque fui hallado inocente delante de él. Punto número 5, en medio de tu prueba, prepárate, gózate, visualízalo, créelo, ten la fe, ten la certeza, llámalo como quieras. Prepárate para ver el espíritu superior que está sobre ti actuar a favor tuyo. Te lo voy a repetir, esto es para los que creen, para los que están recibiendo esta palabra. Prepárate para ver con tus ojos el espíritu superior, bendito sea Dios. Mientras que yo digo esto, milagros se están desatando. El espíritu superior actuar a favor tuyo. ¿Cómo así? Prepárate para ver ángeles tapándole la boca a los leones. Prepárate para ver abrirse puertas enfrente de tus ojos que estaban totalmente cerradas. Prepárate para ver un derrame de sanidad sobrenatural. Prepárate para ver cómo se abren caminos aún donde no los hay. Prepárate para ver dinero y recursos aparecer. Prepárate para ver que lo que estaba retenido se ha soltado en el nombre de Jesús. El espíritu superior va a actuar a favor tuyo. Si estás en una crisis, ahí es donde vas a ver la gloria de Cristo en tu vida. Prepárate para ver que lo que a otros le tomará 5 años volver a edificar o recuperar, tal vez tú y yo lo veamos en los próximos 5 meses o en las próximas 5 semanas, en el nombre de Jesús. Daniel dijo algo: fui hallado inocente. Y mis amados, tú y yo somos declarados justos delante de Dios por su sangre. Así que el diablo no venga ni a robar, ni a matar, ni a destruir. Voy a repetirlo: que Satanás no venga ni a robar, ni a matar, ni a destruir, porque hemos sido redimidos de la maldición. Somos declarados justos. El manto espiritual que hay sobre ti, el poder de Dios que hay sobre ti, hará retroceder a las tinieblas. No menosprecies, escúchame esto.
no menosprecies el poder de Dios y exaltes el poder de las tinieblas. No hagas eso. No exaltemos más el poder de las tinieblas. Exaltemos el poder de Dios, y sobre ti hay poder de Dios. Alguien levante la mano y diga: sobre mí hay poder de Dios. Y ese poder de Dios hará retroceder las tinieblas. Ese poder que hay sobre la iglesia hará que las puertas del Hades no prevalezcan ante el avance de la iglesia. La enfermedad retrocede, la ruina retrocede, el temor y toda tiniebla de pánico retrocede en el nombre de Jesús. Espíritu de incredulidad retrocede. Cuando hay poder de Dios, Dios le tapa la boca a los leones, le tapa la boca a las malas noticias, le tapa la boca a la derrota, le tapa la boca a la enfermedad, le tapa la boca a la brujería, a la hechicería, le tapa la boca a todo lo que el infierno quiere hacer en contra tuya. Dígame amén alguien, por favor. Y te voy a decir algo: las puertas que nunca se abrieron, prepárate, están a punto de abrirse para ti después de esta crisis. Lo voy a decir: las puertas que nunca se abrieron, iglesia, AMI, pastores, líderes, empresarios, los que sirven, preparémonos para ver puertas abrirse que jamás se habían abierto. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, Padre, gracias, gracias. ¿Y cómo terminó esto? Porque quiero orar por milagros. Dice: el rey mandó a sacar a Daniel. Sáquenlo, versículo 23. Dice, no encontré en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Y el rey dio la orden que los que lo habían acusado falsamente, que mueran. Destruyó, echaron a ellos y a sus hijos en el foso de los leones. Por eso te digo, tranquilo, la guerra es de Dios, la batalla es de Dios. Nosotros no tenemos que vengarnos de nada ni de nadie. De Dios es la guerra, de Dios es la batalla. El terror que los enemigos han querido traer sobre ti, Dios lo pondrá sobre ellos. No lo estoy profetizando, es lo que dice la Biblia. Dios se va a encargar de tu situación. Y escúchame esto: Daniel dijo algo tremendo: fui hallado inocente. Escúchame, Dios sabe lo que has pasado. Dios sabe lo que has sufrido. Dios sabe lo que has servido a Él. Dios sabe, tiene anotado cada ofrenda, cada diezmo, cada primicia. Dios lo tiene anotado. Dios tiene anotada cada una de tus oraciones, de tus lágrimas, de tu servicio. El que es líder de red, el que apoya la obra de Dios. Dios sabe lo que has hecho, y Dios vendrá y hará justicia en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y sabes qué hizo el rey? Proclamó: el Dios de Daniel es el Dios, aquí es el que todos tenemos que adorar, porque ese es el Dios que libra de verdad, es el Dios que rescata, es el Dios de señales, es el Dios de maravilla. Amados, yo declaro en el nombre de Jesús que viene un avivamiento de verdad. Vamos a seguir yendo a las clínicas, vamos a seguir yendo a los parques, vamos a seguir orando, vamos a seguir adorando. Que la gente sepa que hay un Dios real, un Dios que hace maravillas, que sana, que libera, que restaura. Y te digo, número 6, prepárate. ¿Qué hacer cuando estoy en medio de los leones? Prepárate para el próximo nivel de bendición y prosperidad. Prepárate para el nuevo nivel de exaltación. Hey, escúchame esto: si estás pasando una prueba, gózate, porque esa prueba solo anuncia que vas a un próximo nivel mucho más alto en el nombre de Jesús. Dice: y Daniel prosperó en Babilonia. El rey lo cogió del foso de los leones, lo colocó por encima de todos en el reino. Mis hermanos, serás levantado en el nombre de Jesús. Mujer que me escuchas, Dios te va a exaltar. Prepárate para tu honra. Empresario, has honrado a Dios, prepárate para tu honra. Prepárate para ser exaltado. Prepárate para ser multiplicado. Pastores, recíbanme esta palabra: prepárense para ser exaltados. Vienen los meses, vienen los días donde Dios hará justicia. No nos vamos a quedar derrotados, no nos vamos a quedar en el foso de los leones, no nos vamos a quedar deprimidos. Vamos a ser levantados y vamos a ver la exaltación
de nuestro Dios. Dale un aplauso a Dios y recíbelo. Diga: me preparo para mi nuevo nivel de victoria. Alabanza me acompaña. Tú que estás escuchando esta palabra es para ti, porque algo de esta palabra es para ti. Ahora yo te digo, hoy toma la decisión, y eso es lo que quiero orar ahora. Quiero orar por los milagros que tú y yo necesitamos, pero también que Dios haga un milagro en tu corazón. Coloca un corazón, una fe de acero. Una fe de acero. Diga: no voy a caer en mis convicciones. Ahora voy más fuerte. Ahora voy a confiar en Dios como nunca antes. No voy a perder mi gozo, me voy a gozar. Estoy en las peores noticias, me voy a gozar. Mira, diablo, me voy a gozar, porque lo que viene es grande y los enemigos de la iglesia quedarán avergonzados. Coloca tus peticiones ahora en el nombre de Jesús. Padre, yo coloco bajo tu mano de poder, de favor, cada petición, cada necesidad, Señor, que es colocada en las redes, aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram. Colócala. Nuestros pastores, líderes están tomando estas peticiones, y Dios recoge estas peticiones ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, colocamos cada familia que está en tribulación. Colocamos cada empresario, cada trabajador que está en problemas económicos. Colocamos cada contagiado que está escuchando esta palabra ahora. Recibe la sanidad divina. La sanidad que viene a causa de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Echamos fuera de nuestro cuerpo, fuera de tu cuerpo, toda enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús. Toda persona que está en la clínica, que está en UCI o en cuidados intermedios, ahora te pedimos, Padre, interven sobrenaturalmente. Recuperación de su salud sobrenaturalmente. Todo el que tiene un familiar, un conocido ahora, ora por esa persona. Padre, levanta a Álvaro Vanegas sobrenaturalmente. Levanta a Raúl Vanegas, levanta a Nubia Castro, levanta a cada hombre, mujer, anciano, joven que está en la clínica. Ahora, en el nombre de Jesús, creemos que tú lo levantas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que Dios te dé protección sobrenatural. Las puertas que están cerradas, ábranse para tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar, vamos a creer 5 minutos. Tú conmigo y los pastores que están aquí, que me ayudan a orar, vengan. En el nombre de Jesús. Padre, nuestra lucha no es con carne y sangre, pero creemos que ya nos ha dado victoria sobre las tinieblas. Nos ha dado victoria sobre la muerte en el nombre de Jesús. Nos ha dado dominio y autoridad. Y pedimos, Dios, que se manifieste esa autoridad. La autoridad que hay en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Retrocedan las tinieblas de Barranquilla. Retrocedan las tinieblas del Atlántico, de tu ciudad y de tu casa. En el nombre de Jesús, dilo. Retrocedan las tinieblas de mi casa, de mis hijos, de mis padres, de mi familia. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas para el que ha estado orando. Nuevas fuerzas para el que ha estado guerreando. Nuevas fuerzas para el que ha estado sirviendo. Nuevas fuerzas, Dios, para el que ha estado ahí en la brecha. Para el que ha sembrado en la obra de Dios. Nuevas fuerzas. Y yo te pido que esta semana, Señor, yo te pido que esta semana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú traigas cambios sobrenaturales. Cambies el diagnóstico. Cambies la atmósfera de Barranquilla. Cesen los contagios. Cesen las muertes. Se abra la economía. En el nombre de Jesús. Se abra la ciudad. Se abran las iglesias. Sin temor. Sin pánico. Sin contagios. Veremos victoria. Diga, veré la victoria. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Veré la victoria. Veré la victoria. El foso se abre y saldrás
sin ninguna lección. Qué bueno que sigas con nosotros. Si quieres que este tipo de mensajes siga llegando a tu dispositivo móvil o a tu vida, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Es importante que la actives para que te lleguen las notificaciones cuando estemos en vivo o cuando subamos un video de interés para tu vida espiritual. Si quieres hacer parte de las personas que hacen que este mensaje llegue a muchas más vidas y a muchos corazones, puedes hacer tus donaciones, ofrendas, aquí en el link debajo de la caja de comentarios. Puedes hundir ahí fácilmente clic y te va a llevar a este link de donaciones. También, si tienes alguna duda, puedes escribirnos a todas nuestras redes sociales y estamos para servirte. Te tengo una última información valiosa. Nuestra AMI Central ha lanzado el Departamento de Psicología Cristiana I Heard You. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas oración? Estamos para servirte. Somos AMI Central, familia amada por Dios.